están en A, sino están en F. Entonces me queda A es igual a D más 100, en donde ya tenemos una primera ecuación. La segunda ecuación la podemos sacar del balance de masa. Por ejemplo, hagamos lo que nos decía el compañero, de los sólidos. ¿Cómo nos quedaría el balance de masa de los sólidos? Nos quedaría S por A es igual a F, a SF. Ya, así. Así nos quedaría. Porque en D se supone que no hay sólidos, ¿no? Entonces, nuestro balance queda de esta manera. ¿Tenemos SA? Sí, 0.12. ¿Tenemos SF? Sí, 0.58. ¿Tenemos F? Sí, sabemos que es 100. Entonces, A va a ser igual a 58 dividido para 0.12. Y me dice que es 483.33 kilogramos. Esta sería nuestra respuesta. ¿Ya? Ahora veamos si es que nos sale con regla de 3. Cuando nosotros alimentábamos 100 kilogramos, estábamos obteniendo apenas 28.57. Alimentamos 100, obtenemos 28.57. Déjenme algo mejor. Ya, ahora, si es que yo quiero obtener 100, ¿qué cantidad necesito? Así sería, ¿verdad? ¿Sí me entendieron lo que hice? Sí. Ya, miren lo que pasa. ¿Ven por qué les dije que no es aconsejable hacer la regla de 3? Porque a veces el comportamiento no es, si se puede decir, lineal. No es que con la regla de 3 le vamos a poder resolver. Es preferible hacer siempre con el balance de masa. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Ya, ninguna. Entonces sigamos. A ver. Esto, bueno, les voy a guardar para subirles al aula virtual, por si acaso, ¿no? A ver. Ya. Bueno, esto ya le guardo yo al oído. Ahora, aquí mismo vamos a trabajar la clase de hoy. Vean, la clase de hoy vamos a ver balance de masa, pero con reacción química, ¿ya? Entonces vamos a ver balance de masa con reacción química, ¿ya? Entonces, antes de meternos específicamente a hacer balances de masa, vamos a hacer un poquito de recorderis de lo que es una reacción química, o bueno, ciertos parámetros de una reacción química. A ver, vamos a primero a entender que una reacción química sería la conversión estructural, o bueno, un cambio en la estructura de un elemento para formar otro. Entonces, nosotros podemos tener un ejemplo claro que sería A más B es igual a C. ¿Ya? Esto ya saben ustedes, en donde se supone que A, B son componentes puros. El rato que estos dos se mezclan, van a formar un nuevo producto que se llama el producto C. Ahora, de acuerdo al principio de la conservación de la masa promulgada por Lavoisier, no es Lavoisier, me confundí, Lavoisier, me dice que la cantidad de A a ver, la cantidad que reacciona de A y la cantidad de B que reacciona en esta reacción, valga la redundancia, para obtener una cierta cantidad de C es constante. Eso nos da la idea en la que la teoría
o nos da la teoría, mejor dicho, de las proporciones en las que se combinan las especies químicas unas con otras. ¿A qué me refiero? Que si nosotros sabemos que siempre que A se junta con B nos va a dar C, estas especies químicas siempre se van a juntar, como les decía, con un número específico de moléculas o un número específico de moles. Este número específico se conoce como los coeficientes estequiométricos, que son estos de aquí. Ah, perdón. ¿Ya? Entonces, estas letras en minúscula que yo les coloqué son los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Y que nos está dando la idea de cuántos números de moles están participando en la reacción del elemento puro A y del elemento puro B para formar el elemento puro C. Esto ya lo han de haber visto, no creo que haya ningún problema. Entonces, esto que estábamos haciendo se conoce como estequiometría. ¿Qué información nos da la estequiometría? Nos da la información del número de moles con las que una especie química participe en una reacción. Entonces, ¿qué podemos decir con estos números estequiométricos? Un ejemplo. Podemos decir que por cada, a ver, que por cada A número de moles de A, vamos a necesitar B número de moles del elemento B. Eso significa, ¿ya? Entonces pongamos un ejemplo un poquito más específico. Veamos una reacción cualquiera. A ver, veamos esta de aquí. SO2 más oxígeno me va a dar SO3, ¿ya? Entonces de aquí vamos a ver que aquí participa con 2, entonces este también va a participar con 2. Ya tenemos esta reacción. ¿Qué nos dice la estequiometría? Entonces, como estábamos leyendo aquí, si yo quiero formar 2 moles de SO3, yo necesito que para esta reacción participen 2 moles de SO2 y 1 mol de oxígeno molecular. Eso está diciendo. O en su defecto se puede entender como que a partir de 2 moles de SO2 yo puedo generar 2 moles de SO3 cuando estamos con la participación de 1 mol de oxígeno molecular. ¿Sí queda claro, chicos? Esto solo es un breve repaso de lo que ya han de haber visto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, dentro de química, ustedes han de haber visto lo que es el reactivo limitante. ¿Quién me hace acuerdo qué es el reactivo limitante? Es aquel que se termina antes de que termine la Se reacción. consume primero. Se consume primero. Es el que se consume en su totalidad, ¿ya? Muy bien. Limitante. Entonces, ¿a qué hace referencia este reactivo limitante? Convirtámosle esto a masa, ¿ya? Para que se pueda entender. ¿Cuántos gramos tiene 2 moles de SO2, chicos? ¿Me pueden ayudar con ese dato? ¿Cuál es el peso molecular del SO2? A ver. 64,6. Ya, 64. Ya, entonces sería 64 por 2 me da 128. Entonces, si esto está en moles, ¿no? Lo único que voy a hacer para la explicación del reactivo limitante es convertirlo en masa. Entonces voy a tener 128 kilogramos de SO2 más, aquí sería 16 y 16 son 32 kilogramos de O2. Y esto me va a dar 16 por 3 y más 32 me da 80. 80 por 2, 160. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando le analizamos en forma de masa? Lo que sucede es lo siguiente. En el lado de reactivos vamos a tener 160 kilogramos y en el lado de productos también vamos a tener los 160 kilogramos. Se da el principio de la conservación de la masa. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, uno de los dos reactivos se encuentra en menor cantidad? Es decir, digamos que
no existen los 128 kilogramos de SO2, sino solamente existen 110 kilogramos de SO2. ¿Ya? Entonces tenemos esta reacción en azul que va a ser nuestra reacción. Aquí va mi pregunta, chicos, y quiero que esto me entiendan bien. Si nosotros tenemos solo 110 gramos de SO2 y 32 gramos o kilogramos de O2, vamos a producir 160 kilogramos de SO3. Chicos, ¿vamos a producir o no vamos a producir 160 No. kilogramos de SO3? No. No, ¿verdad? No vamos a producir. De hecho, este reactivo que se encuentra en menor cantidad, este de aquí, el que se va a consumir en su totalidad va a ser el reactivo limitante. Entonces, se puede considerar que el reactivo limitante es un reactivo que está presente en menor cantidad que su proporción estequiométrica con respecto al otro reactivo. Es decir, fíjense aquí, estas son nuestras relaciones estequiométricas, ¿no? Ambos cumplen, perdón, ambos están en 128 y 32. Entonces, el reactivo limitante es el que está en menor cantidad con respecto al otro elemento que estemos analizando. Entonces, el oxígeno sí está en la cantidad que necesitamos, pero el SO2 está menos. Este se convierte entonces en nuestro reactivo limitante y este, en cambio, en nuestro reactivo, ¿cómo se llama este? En exceso. En exceso. Ya, correcto, en exceso. Ya. Ahora, ¿cómo saber cuánto de estos 32 kilogramos de oxígeno se han consumido? ¿Cómo puedo saber, chicos? A ver. ¿Quién me puede guiar? Chicos, Formándoles a moles. ya, vamos a ir. Entonces, le transformamos a moles. ¿Cuánto me da 110, 110 a moles? Ya, yo aquí tengo 1.7, bueno, 72 moles. Acá tengo una mol. Y acá todavía no sé. Entonces, fíjense, ya no estamos en las mismas proporciones de la relación estequiométrica que teníamos. Entonces, lo que hay que calcular es el exceso que se tiene por parte del oxígeno. Esto se hace de la siguiente forma. O bueno, yo acostumbro a hacerlo así. Parto del dato que tengo. Tengo 110 kilogramos de SO2. Esto le transformo a moles porque en reacciones se utiliza más moles. Digo, una mol de SO2 pesa 64 kilogramos. O bueno, aquí sería kilomol, ¿no? A ver, kilomol. Ya, de SO2. Ya tenemos en kilomoles. Ahora, esta relación estequiométrica aquí me dice que por cada 2 moles de SO2, yo necesito una kilomol o una mol de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles de O2 voy a consumir? Esto sería 110 dividido para 64 y dividido para 60. A ver, 110 dividido para... Me dice que sale 0.8994. 8594, perdón.
kilomoles de oxígeno. Eso quiere decir que en exceso va a existir 0.1406 kilomoles de oxígeno. ¿No es cierto? Todo el mundo claros. ¿Sí me están siguiendo? Profe, una preguntita. Sí, El 110, ¿de dónde lo sacamos? Les puse como ejemplo. Les dije que tomemos el caso de que solamente tenemos 110 kilogramos de SO2. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Entonces tendríamos esto, ¿no? Este sería nuestro exceso y esto es lo que vamos a consumir de nuestra reacción. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, chicos. ¿Queda claro? profe, yo no lo escuché la última parte, lo escuchaba entrecortado. ¿Qué parte? La de cuando sacó 0,14, los kilomol de... Ya, entonces les decía que ya cuando calculamos la cantidad de oxígeno que se va a consumir, esta 0.146 va a ser en cambio la cantidad en exceso que se encuentra de oxígeno. ¿Sí queda claro? Ahí sí queda claro. Sí. Ya, Resta el 0,85 del 100%. ¿Qué? No, no, ya me di cuenta. Ya. Solamente para, para, para que tengan claro, les voy a convertir estos dos valores en kilogramos, o sea, para manejarnos en las mismas unidades. Entonces, para poder hacer reaccionar 110 kilogramos de SO2, yo necesito 27.5008 kilogramos de oxígeno. Lo que a su vez significa que va a existir 4.4992 kilogramos de oxígeno en exceso. ¿Ya? Esto de la derecha es exceso, esto es lo que se va a consumir. Aquí viene la pregunta del millón, chicos, y esto quiero que me entiendan bien. Si anteriormente nosotros vimos que 128 kilogramos de CO2 más 32 kilogramos de O2 me iba a dar la cantidad total que se formaba en kilogramos de SO3, ¿qué va a suceder el momento que tenemos un exceso, chicos? Si nosotros seguimos la estequiometría, nosotros deberíamos tener que en el lado de productos va a existir a ver, perdón, me equivoqué. Sería 110 más 27.568. Ya. ¿Qué significa lo que les estaba diciendo? ¿Qué les iba a decir? Que si nosotros ya tenemos aquí un calculado qué cantidad de producto va a reaccionar, en los productos, en el lado derecho, nosotros vamos a tener 137.5008 kilogramos de SO2, perdón, SO3. Eso significa, ¿ya? Ahora, como les decía, la pregunta del millón, ¿está completa ahí mi reacción o no? En esta parte de aquí, la que estoy escribiendo con rojo. ¿Está completa o no? Tomando en cuenta que estamos haciendo un balance de masa. Profe, y ahí al inicio no importaría si no igualamos las ecuaciones. Sí está igualada aquí. No le estaba preguntando nomás. Ah, no, de ley tienen que igualarle. De ley tiene que estar igualada. Bueno, tal vez me brinqué esa partecita, pero porque asumí que sí se sobreentiende, mejor dicho, que siempre debe estar igualada la reacción. ¿Ya? A ver, preguntas, chicos.
Chicos, yo les hago la pregunta. O sea, yo les estaba preguntando, Yo mejor no dicho. le entendí, profe. Ya, la reacción que nos estamos basando es esta. Ya determinamos cuánto de oxígeno se va a consumir. Entonces, a partir de cuánto oxígeno se va a consumir, podemos saber cuánto de CO2 se va a producir. Ahora mi pregunta es, ¿esta ecuación que le puse en este círculo rojo está completa, sí o no? ¿O está correcta, sí o no? Cuando ya se termina el reactivo limitante, lo que sobra del otro producto ya no puede seguir reaccionando, entonces ahí termina la reacción y si estaría bien, solo habría que sumarle el exceso. Ya, correcto. Nos hace falta sumarle el exceso, porque fíjense, acuérdense qué materia estamos viendo. Ya no estamos viendo química, sino estamos viendo balance de masa. Entonces, para que se cumpla el principio de la conservación de masa, como se puede observar en la ecuación verde, esta suma de aquí tiene que ser igual a lo que se obtenga como producto. Entonces, si nosotros sumamos de aquí, vamos a tener 142, pero hasta el momento solo hemos obtenido 137. La diferencia, ese exceso, es decir, esta cantidad de aquí, también tiene que aparecer en los productos. Aquí sería kilogramos de qué, chicos? Ese otro. De oxígeno, correcto. ¿Ya? Entonces, el momento que aparece este exceso en los productos, ahí sí está completa nuestra reacción. Ahí sí podemos decir que nuestra reacción está completa, pero tomando en cuenta, obviamente, que estamos trabajando con el balance de masa. ¿Sí se fijan, chicos? ¿Sí queda claro lo que estoy tratando de decir? Sí, profe, está ahí utilizando el principio de conservación de la materia. Ya, correcto. ¿Ya? Ahora, bueno, voy a incluir una otra presentación. Ahora, si nosotros que quisiéramos esquematizar nuestro proceso y ha incluido una reacción química, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que en esta reacción, o bueno, que este proceso se va a llevar a cabo en un reactor. Entonces, tenemos una entrada de oxígeno y tenemos una entrada de SO2. Estas dos entradas entran al reactor, valga la redundancia, y va a salir un nuevo producto que es SO3. ¿Ya? Entonces, este sería el esquema de nuestro reactor. Ahora veamos cómo tenemos que introducir. Nosotros aquí tenemos oxígeno que se le adiciona. ¿En qué cantidad? Se le está adicionando 32 kilogramos. Entonces, aquí tenemos 32 kilogramos de oxígeno. Y está entrando, perdón, 110 kilogramos de SO2. Ahora, como nos dimos cuenta, aquí existe un exceso de oxígeno. Entonces, de este exceso de oxígeno tiene que aparecer en nuestro esquema como otra salida, en donde esta salida va a ser igual a 4.4992 kilogramos de oxígeno, que en otras palabras nosotros ya sabemos que este es el oxígeno en exceso que se encontraba de acuerdo a las relaciones estequiométricas o a los coeficientes estequiométricos que calculamos. Y para completar nuestro sistema simplemente tendríamos que poner la cantidad de ese O3 que se generó, que es de 137.5008 kilogramos. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí ven cómo hay que colocar ya en nuestros diagramas? Entonces, primero tenemos que resolver la reacción y luego ponerla en el gráfico. O sea, más que resolver la reacción sería primero igualar a la reacción, ¿ya? Para tener claro la estequiometría de dicha reacción, ¿ya?
¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a ver un nuevo concepto. Bueno, sí han de haber visto ustedes en alguna vez en química, pero voy a refrescar este concepto. Si nosotros queremos saber, ¿dónde está mi lápiz? Ya. Si nosotros queremos saber cuál es la conversión que se tiene a partir de nuestra reacción, nosotros esta conversión la podemos expresar en forma de fracción o en forma de porcentaje. ¿Ya? La diferencia entre uno y otro es simplemente la base de cálculo que se está utilizando. Este sería en tanto por uno, fracción, y este sería en tanto por 100, es decir, en porcentaje. Esa es la única diferencia. La conversión se define como el número de moles consumidas dividido para el número de moles suministradas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la conversión en forma de fracción? Pongamos un ejemplo, que tenemos del 0.9. ¿Qué significa este 0.9? Significa que por cada 1 gramo que yo estoy alimentando del reactivo limitante, se está generando 0.9 gramos de producto. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, si simplemente a este valor le multiplicamos por 100, nosotros ya tendríamos nuestra conversión, pero en porcentaje. Entonces, ¿qué significa este 90%? Esto significa que por cada 100 gramos de alimentación, nosotros tenemos el 90% de conversión, es decir, que obtenemos 90 kilogramos de producto obtenido. ¿Sí queda claro? Profe, en la primera dijo que era por cada gramo de alimentación tenemos 0,90 gramos de fracción. Sí, no de fracción, sino 0 gramos de producto. Muy bien, profe. Gracias. Ya. Sí queda claro, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya, listo, gracias, chicos, por contestar. Ahora verán, cuando tenemos una reacción o un balance de masa con reacción, hay que tomar en cuenta una cosa. Si bien es cierto, nosotros aquí estamos expresando en kilogramos, es más fácil cuando se tiene una reacción trabajar con moles. Entonces aquí aparece lo que les había comentado en algún momento dado, el flujo molar, que no sería nada más que el número de moles que están entrando o saliendo del sistema, o la variación del número de moles que está entrando o saliendo del sistema por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Sí queda claro? ¿Ya? Ahora verán. Sigamos hablando de esta misma reacción, ¿ya? Hablemos de esta misma reacción. Si es que nosotros tenemos, ¿con qué letra le hacemos? Hagámosle con una E. Si nosotros tenemos E número de moles, a ver, E número de moles de SO2, pongamos, que está participando en la reacción, nosotros podemos analizar en función de esta conversión qué cantidad de moles de E
o en este caso de SO2, podemos tener en los productos. ¿A qué me refiero? Aquí esta conversión estamos diciendo que no existe una reacción del 100%, sino esto significa que una cierta cantidad, que es bien pequeña, de producto no reacciona. Entonces, del rato que no reacciona una cierta cantidad, eso significa que en los productos tiene que aparecer ese elemento para que se iguale mi reacción. Entonces, este rato que estamos analizando, lo que vamos a escribir es cómo calcular justamente ese número de moles. Entonces, primero partimos que E es el número de moles de SO2 que se consumieron de la reacción. Entonces, si nosotros queremos saber el número de moles de SO2 que van a salir en el producto, esto sería igual al número de moles de SO2 cuando el tiempo es cero, es decir, cuando no reaccionan todavía, menos este número de moles de SO2 que sí se consumieron o que reaccionaron. Entonces, quedaría así. De esta manera, podemos determinar el número de moles a la salida de un cierto producto en un proceso reactivo o en un proceso que involucra reacción. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Queda claro? Profe, ¿podría repetir, por favor? Ya. A ver, nosotros vamos a llamar como E número de moles a las moles que reaccionan, ¿ya? Entonces, si nosotros combinamos ambos conceptos, ¿eso qué significa? Si nosotros en esta reacción tenemos una conversión del 90%, significa que de los 110 kilogramos de SO2 que estoy alimentando, solamente el 90% está reaccionando y se está convirtiendo en SO3. Entonces, si juntamos ambos conceptos, nosotros tendríamos que analizar que el resto de SO2 que no reaccionó debería también aparecer en productos para mantener el principio de la conservación. Entonces, una forma de calcular cuánto de un reactivo se quedó en los productos o aparece en los productos es a partir de esta fórmula de aquí, en donde tenemos que el número de moles de SO2 en los productos va a ser igual al número de moles de SO2 inicial o en el tiempo cero, menos el número de moles consumidas o reaccionantes. ¿Ya? Entonces ya vimos que esta letra era el número de moles con las que reacciona el SO2. Esa era la explicación. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe. Ya. Ahora, si nosotros teníamos nuestra ecuación anterior que era 2SO2 más 1 mol de oxígeno me da 2SO3, ¿qué factor o qué dato todavía me hace falta para colocar en esta reacción de aquí? Para que quede bien igualada nuestra reacción. A ver. Las moles. El Excel. Exactamente, el número de moles. Entonces, ¿dónde podría yo poner el número de moles, chicos? A ver. ¿En cuál término debería incluir el número de moles o los coeficientes estequiométricos? ¿En cuál? Aquí, chicos. En esta parte, en el número de moles consumidas. Aquí viene 2. Por ejemplo, si nosotros analizamos por el número de moles de oxígeno, nuestra fórmula quedaría así. Y por último, si nosotros analizamos para el SO3, me quedaría que el número de moles de SO3 va a ser igual a N número de SO3, este es 2, ¿no? Se vayan a confundir. Inicial menos 2 número de moles reaccionantes. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro?
La segunda ecuación yo no la escuché bien, profe. La segunda ecuación es simplemente para la misma fórmula que la primera, pero tomando en cuenta para el oxígeno. Esa es la cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta o si no para seguir? Profe, no le entendí, la verdad. O sea, tenemos el número de moles para el oxígeno y de ahí es el número de moles para el oxígeno o sea, inicial, por así decirlo. Por eso le Ajá. ponemos la I, ¿no? Ya, Sí. menos. Y la E es lo que se consumió. El número de moles que reaccionan. A ver, permíteme te explico, Entonces ¿ya? sería el mismo. No es el mismo, ¿ya? ¿Por qué no es el mismo? Porque acuérdate qué concepto les di antes de explicarles. Les dije que en ciertas reacciones no siempre no siempre se da el 100% de conversión. O en otras palabras, les dije que no todo se consume. Entonces, esta conversión que se puede expresar en forma de fracción o en forma de porcentaje, es de medir qué cantidad de las moles suministradas se han consumido. Entonces, si yo sé, mejor dicho, que la conversión es del 90%, eso quiere decir que de estos 110 kilogramos de CO2 no reacciona todo, sino solamente el 90%. Entonces, este 90% me va a aparecer, o bueno, va a desaparecer y se va a convertir en SO3. Pero el 10% no va a reaccionar. Por eso me dice que solo tiene una conversión del 90%. Entonces, ese 10% que me queda aún va a salir en una de estas dos líneas. Puede ser aquí o puede ser por acá. El rato que aparece como un producto, nosotros debemos determinar el número de moles con las que está saliendo dicho exceso en forma de producto. Entonces, de ahí es donde planteo estas tres ecuaciones de aquí. Entonces, si yo resto el número de moles totales al inicio menos las moles consumidas, voy a tener cuáles son el número de moles que no han reaccionado o que van a salir a partir de los productos o con los productos sería la expresión correcta. Ahí sí me entendieron mejor. ¿Y el coeficiente? ¿Cómo le saco el coeficiente? El coeficiente sacas de la igualación de la reacción. A eso me refería que sería, o sea, que sería lo mismo. El coeficiente que está en la reacción le pasa directamente, en este caso a la letra E. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? O sea, los coeficientes de los distintos compuestos o reactivos le paso directamente a la letra. Sí, le pasan directamente. Eso no influye. O sea, Es que no tiene por qué influir. Realmente esa es la base de esto. En una reacción los coeficientes estequiométricos son la base. ¿Ahí ya, sí quedó profe. claro? Sí, ya lo entendí. ¿Sí quedó claro, chicos? Bueno, como no me contestan, voy a seguir. Ahora verán. Para poder empezar a hacer ejercicios con esta parte ¿cómo se llama? De Balance. balance de masa con reacción, vamos o les voy a recordar un método de igualación de ecuaciones.
que es el método matemático, el método algebraico, perdón, casi digo el método matemático. Es el método algebraico. Este método algebraico, yo me imagino que en el colegio lo han de ver, lo vamos a volver a repetir, ¿ya? ¿Y para qué les sirve? Simplemente para que se les da, en otras palabras, se les haga más fácil el entendimiento de los ejercicios, ¿ya? Es un poquito de repaso para que se les haga más fácil los ejercicios. El método algebraico se basa en lo siguiente. Si nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo, una combustión. Tenemos C5H12 más CH4 más oxígeno, esto me va a dar CO2 más agua. Ya. Si nosotros tenemos una reacción en la cual no tenemos los coeficientes estequiométricos para igualarla, se puede igualar mediante el método algebraico. ¿En qué consiste este método algebraico? Consiste en colocar variables a cada uno de los coeficientes. Es decir, esta variable A hace referencia al número de veces que se repite en esta ecuación el butano, perdón, el pentano, ¿ya? El B, va a hacer referencia al número de moles con las que está participando en cambio el metano, la C, el oxígeno, la D, cuántas moles de CO2 se van a formar, y la E, cuántas moles de agua se forman, ¿ya? En esto se basa el método algebraico. Ahora, ¿cómo se resuelve? Se debe hacer un balance de masa entre reactivos y productos, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro balance de masa? Se tiene que hacer por elemento. Entonces, vamos a analizar primero el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono nosotros tenemos en los reactivos, chicos? A ver, en los reactivos, ¿cuántos 5 en átomos? A más 1 en B. Ya, correcto. 5 por A más B. No tenemos nada más en reactivos, entonces esto va a ser igual. ¿Por qué se coloca igual? Porque acuérdense que de acuerdo al principio de conservación de masa, la masa o el número de átomos en los reactivos tiene que ser igual al número de átomos en los productos. Entonces aquí es igual. ¿Cuántas moles de carbono tenemos en los productos? D. Uno. Sí. Ya, correcto. Entonces tenemos esto. Ya no tenemos más carbón, entonces seguimos. Ahora hagamos para el hidrógeno. El hidrógeno se lo puede dejar como molecular o como atómico, no pasa nada. Pero sí se debe especificar. En este caso yo voy a dejarle como atómico. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? 12 por A 12. más 4 por B. Ya, correcto. Esto va a ser igual ¿a qué? A 2 en E. Ya, 2 por correcto, E. muy bien. Ahora hagamos el balance para el oxígeno, ¿ya? Entonces, en el oxígeno le he dejado como atómico. ¿Cuántas moléculas o átomos de oxígeno tengo en reactivos? 2 por C. 2 por Correcto, Por 5. C. 2C. Y en productos, 2 por D y 2 1 por por D E. más E. ya, correcto. Entonces tenemos esto, ¿ya? Si se fijan. Ahora, ya no tenemos más elementos para hacer. Estas serían nuestras tres ecuaciones, perdón. Entonces tenemos una ecuación por cada componente del sistema. ¿Sí le ven? Una por cada componente del sistema. Pero tenemos, en cambio, 5 incógnitas. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Sí. chicos? Ya. Sí. Entonces les voy a poner acá número de ecuaciones, número de incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 3. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 5. 5. Ya. ¿Cuántos datos, sí, cuántos datos
tenemos que o necesitamos para poder resolver nuestro sistema? 2. 2. Dos. Ya, correcto. Entonces, debemos darle cualquier valor a estos, ¿cómo se llama? A estas incógnitas. Entonces, pongamos que A y B sea una mezcla equimolar. Escucharánme bien. Voy a poner que esto es una mezcla equimolar. ¿Qué significa equimolar? Igual en moles. Iguales Igual moles. en moles. Ya, correcto. Ahora, si nosotros le hacemos que estas dos sean una sola variable, todavía nos falta un dato por dar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a decir que mi base de cálculo, perdón, no es BM, es base de cálculo. Voy a decir que mi base de cálculo es igual a una mol. El rato que yo digo que mi base de cálculo es igual a una mol, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? 0,5. Correcto, 0,5A y 0,5B. Entonces, eso significa una mezcla equimolar. Y con eso ya tenemos los dos datos que nos hacía falta para resolver el ejercicio. Entonces, el dato que ya tenemos A y B, simplemente lo vamos resolviendo el sistema de ecuaciones. Aquí nos quedaría 5 por 0,5 más 0,5 es igual a D. Entonces, esto nos queda que D es igual a 3. Luego, ya tenemos A y ya tenemos B. 12 por 0,5 más 4 por 0,5 es igual a 2E. En donde E es igual 6 y 2, 8. 8 para 2 a 4. Ya tenemos D. Ahora teniendo D y E, vamos a saber C. 2C es igual a 2 por 3 más 4. Entonces tenemos 6 y 4, 10. C vale 5. Entonces al final lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los valores que nos da aquí. Le voy a poner con amarillo para que se vea. Esto era 0,5 y 0,5. A ver, 2,53. Ya. Aquí, este era C, ¿no? Entonces aquí vale 5. Aquí vale 3. Aquí vale... ¿cuál era este? 4, ¿no? Ya. Entonces verifiquemos si está bien igualado. ¿Cuántos carbonos tenemos? 0,5 por 5, 2,5. Más 0,5, 3. 3 carbonos en lado de reactivos, 3 carbonos en lado de productos. Listo, ya está el carbono. Ahora el hidrógeno. 6 y 2, 8. 4 por 2, 8. Igualados los hidrógenos. Oxígenos. 5 por 2, 10. Aquí tenemos 3 por 2, 6. Más 4, 10. Igualados los oxígenos. Listo. El método algebraico iguala directo, o bueno, es una igualación directa, sin tener que hacer tanteo ni nada por el estilo. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta y yo duda? Ninguna. Inge, Dígame. ¿la base de cálculo siempre va a ser una o puede variar? Perdón, no te escuché.
Decía que si la base de cálculo siempre iba a ser 1 o puede variar. Sí, por lo general se suele poner como 1. Es más fácil para trabajar con una mol. Aunque sí puede ir como 10, 100, etcétera, ¿no? Profe, Dígame. Le escucho. siempre que después de res- Mandé, no te escucho, está se entrecortado. real- que después de realizar eso del número de ecuaciones y número de incógnitas nos va a dar igual a 2, siempre que pase eso tenemos que realizar esa base de cálculo. O sea, la base de cálculo, verán, en este ejercicio que es explicativo, yo estoy dándoles o sea, yo me puse la base de cálculo, ¿ya? Muchos de los ejercicios que ustedes van a encontrar aquí ya está dado o ya les da estos dos datos de aquí, ¿ya? Porque en sí tienen que tomar en cuenta que esto es una combustión, entonces todo esto es del combustible, esto es del comburente, estos son los gases de combustión. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios que yo les dé, ya van a encontrar la base de cálculo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hablen, Sí, chicos. sí, Ya, profe. Sí, profe. listo. Entonces, verán, nos vamos a quedar hasta ahí, pero les voy a mandar a que resuelvan en su casa un ejercicio. Ya, les voy a escribir la ecuación. A ver. Por favor, copiarán, ¿ya? A ver. El ejercicio vamos a tener de la siguiente forma. Tenemos 0,5 propano, 0,3 etano y 0,2 de metano más 0,21. A ver, 2,76. A ver, ya. Más oxígeno más 3,76 nitrógeno. Estos son reactivos, ¿no? Todo esto es el combustible. Esto es el comburente. Ya. Y la mezcla de los dos me va a dar CO2 más agua y más N2. ¿Ya? Quiero que igualen a esta reacción. ¿Qué de nuevo van a ver aquí? Ustedes están viendo que este oxígeno más 3,76 nitrógenos está entre paréntesis. Entonces, aquí ustedes van a tener una ecuación. O bueno, perdón, un sistema de ecuaciones que tengan aquí una variable, va a haber otra variable, va a haber otra variable, va a haber otra variable. Pero tienen que tomar en cuenta que dentro de nuestro factor A, o dentro de todo este término que se llama comburente, existe tanto oxígeno como nitrógeno. ¿De acuerdo, chicos? Quiero que para mañana vengan igualando esa reacción. La anterior también le pondríamos una letra, ¿verdad? ¿En cuál anterior? Que está antes de A. ¿Cuál letra? ¿En qué lado? No te entiendo. En la ecuación, el que está antes de la A. En el combustible, profe. No, porque ya les estoy dando los valores. Esto es lo que les decía. Ya les estoy diciendo. Sumen 0,5 más 0,3 más 0,2, ¿cuánto da?
Ah, ya, ya. 1. Entonces esa ya es la base de cálculo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces que tengan una buena tarde. Nos vemos Profe, mañana. una consulta, es sobre la asistencia. Ah, es verdad. Bueno, no sé. A ver, ya les doy rapidito el... Bueno, ya les paso al Teams. No se me desconecten, por favor. Denme un segundito. Listo, chicos. Ahí está la asistencia. La clave de la asistencia. Que pasen bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.